Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es la defensa legal en materia aduanera. En esta ocasión contaremos con la participación especial del maestro Luis Ángel Flores Rodríguez, quien es abogado especialista en materia aduanera y comercio exterior, maestro y licenciado en Derecho con experiencia en asesoría, planeación estratégica, diseño y administración de controles internos de operación, auditorías, manejo de programas de comercio exterior, etc. Es licenciado en Derecho por la UNITEC, cuenta con la maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. En su experiencia profesional, fue socio fundador de García Seymandi Flores y Villeda. Fue socio fundador de Customs and Legal Business Solutions. Socio del área de aduanas y comercio exterior en Baker Tilly, México. Gerente senior del área de aduanas y comercio exterior en Ernst Young, México. En su experiencia docente, catedrático en impuestos internacionales, mercadotecnia internacional y estrategia fiscal en la Universidad Panamericana, así como en administración aduanera en el Tecnológico de Monterrey. Contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres Loya en la conducción de este programa. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos que nos ven en esta otra emisión. Por supuesto, contento, agradecido porque me permitan conducir esto. Y qué mejor que invitar a un excelente abogado, experto en la materia, además maestro mío en la Universidad Panamericana hace años. Me siento realmente a gusto, por eso me tomé la libertad, sin dudarlo, de invitarlo. Y además, pues sí es uno de los mejores fiscalistas de México. Ese es un principio, eso es algo que tenemos que seguir por respetando en este programa. Y ahora pues quisiéramos pues que nos platicara. Luis Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Un placer para mí que me hayas invitado. De verdad lo digo en serio. Pues traigo un tema que creo que es importante para todos, interesante, ya sea para los que se dedican de forma directa al tema aduanero o no. Vamos a hablar de algunos principios generales y pues mi intención es que sea algo práctico, que pueda yo aportar algo para el auditorio, por supuesto, y cualquier duda o comentario, pues con mucho gusto lo resolvemos. A ver, explícanos esto para todos los que nos encargamos del cumplimiento fiscal, los contadores, abogados, este tema que no sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo entrarle al tema de aduanero y cómo se cumple, y sé que ha tenido algunos cambios. Entonces, yo quisiera aprovechar tu experiencia y tu conocimiento y tu talento y tu amistad. Gracias, Carlos. Para que nos pusieras un poquito al día. Platícanos de este tema. Correcto. Bueno, lo primero que hay que decir es que la materia de comercio es una materia compleja. La materia fiscal es una materia cambiante, la materia aduanera forma parte de la materia fiscal, por supuesto, pero además de conocer, los que nos dedicamos a esto, además de conocer el marco general fiscal, estamos obligados a conocer el marco legal especial. Esto Correcto. Es tratados internacionales, las leyes especiales como la ley aduanera y la ley de comercio exterior, sí. Y luego pues entonces interpretarlas y aplicarlas en función de las reglas generales y las especiales. Es una materia muy interesante. Nuestro país tiene desde el año 94, bueno, desde los años 80 que entra al GATT, México forma parte de las filas del comercio exterior a un nivel ya de países de primer mundo. A partir de los 90 se firma un tratado muy importante como es el Telecán, que ahorita está de moda por el nuevo presidente de Estados Unidos. Y México entra a las grandes ligas en materia de comercio exterior y por ende todo lo que es el marco legal se empieza a crear y a perfeccionar con el tiempo. Hoy creo que tenemos un marco muy completo. Hay una gran oportunidad para las empresas mexicanas y extranjeras. Así es que mi tarea en esta invitación que me hicieron es platicar de algunos puntos importantes que hay que considerar para que esta relación que existe entre contribuyente y autoridad pues sea de una manera y sobre procedimientos razonables y no corramos algún riesgo, y sobre todo saber cuáles son los derechos que tenemos como contribuyentes para poder hacer frente a un acto de autoridad. ¿A qué cámara debo de ver esto? Acá. A esta de acá. Sí, okay. Me consigo una hoja de papel. Perfecto. Pues lo primero, a ver. No sé si quieras que ya arranquemos. Arrancamos de una vez porque nos están viendo. Muy bien. Lo primero que hay que
Me voy a poner, yo soy abogado, como ya lo dijiste, Sí. me voy a poner mi capa de abogado. Lo primero que hay que decir es que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Y aunque escuchamos mucho esto incluso en la televisión y en los medios sociales en general, no sabemos con precisión a qué se refiere fundamentación y motivación. Y bueno, yo quisiera explicarlo inicialmente en esta plática. Lo que es la fundamentación, pues, es el establecimiento del marco legal aplicable, el acto de molestia. Sabemos que la Constitución en su artículo 14 y 16 establece que todo acto de autoridad debe estar legalmente fundado. Eso significa que sea una autoridad competente para ese acto de molestia y que tenga las atribuciones para ello. Señalar este marco general, y por motivación es que esas circunstancias de esa molestia sean acordes con el fundamento y el acto que está desarrollando la autoridad. Como acto administrativo debemos de considerar todo acto del gobierno hacia el particular, ¿no? Sí. Incluso el propio particular puede desarrollar un acto de este tipo a través de una consulta, a través de un proceso que él desarrolle inicialmente con la autoridad. Pero normalmente es de la autoridad hacia el contribuyente. Entonces, bueno, fundamentación, decíamos la expresión de las normas aplicables, y la motivación, los hechos del caso y el razonamiento que justifica ese acto de molestia. ¿Por qué te reviso y qué te reviso? ¿Y cómo te lo voy a revisar? ¿Y cómo te lo voy a revisar? Para que tú tengas la seguridad jurídica de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y con qué objeto se va a hacer. Ok. Entonces, este es el marco legal de la actuación de la autoridad. Así es. Y ella tiene que comprobarlo dentro de todas las obligaciones que tiene la autoridad en el desarrollo de sus facultades de comprobación. La primera y principal es fundamentación y motivación. También es importante hablar del principio de competencia. No te puede revisar una autoridad que tenga facultad para cuestiones de salud, el tema de comercio exterior. Bien. Sí, señor. Todas las autoridades tienen diferentes atribuciones y en ese campo de atribuciones hay diferentes reglas. Entonces no basta con que funde y motive, sino que tiene que ser también una autoridad competente la que te pueda generar este acto de molestia. Y puede haber convenios de coordinación, ¿verdad? Hay Porque convenios. los contadores luego recibimos a las autoridades, ¿no? Locales, ¿no? Sí. Y muchas veces, oye, pues, ¿tú qué onda, no? Ah, pues yo vengo porque la federal me lo pidió, ¿no? Hay muchos tiradores, de hecho. Sí. Antes pensábamos que pues hay un reglamento interior del SAT, como tú sabes muy bien, Carlos. Sí. En este reglamento se establecen diversas atribuciones y diferentes unidades administrativas de los que conforman el SAT, y algunas de ellas tienen atribuciones para hacer la fiscalización en materia fiscal o incluso fiscal comercio exterior. Pero, como bien dices, ya hay convenios de colaboración con gobiernos locales, secretarías de haciendas locales y secretarías de finanzas de los diferentes estados de la República Mexicana. Bien. Supongo yo que el objeto es que el gobierno tenga, a través de esas atribuciones y convenios, mayor posibilidad de fiscalización. Bien. Otro de los principios o garantías que debemos de considerar en todos esos actos de autoridad es la de audiencia. En todo procedimiento de autoridad, en todo desarrollo de facultad de comprobación, hay la posibilidad de que el contribuyente pues pueda defenderse, ¿no? Pueda comparecer, pueda presentar alguna prueba, algún alegato, documentación de cualquier tipo, y en todo procedimiento se debe respetar esta garantía o este principio de legalidad. Y finalmente hay otro principio que creo que es importante para el tema, que es la irretroactividad. Okay. El artículo 14 de la Constitución establece o más bien prohíbe que se aplique retroactivamente una disposición en tu perjuicio, con lo cual se entiende que si es en tu beneficio, sí se puede. Entonces, es importante porque todo acto jurídico, como ya lo dije, tiene un marco legal, general y especial, y entonces este marco jurídico va cambiando. ¿De qué dependerá que te aplique un marco o el otro? De la temporalidad en que se desarrollan los hechos o el acto jurídico. Sin embargo, si posteriormente al desarrollo de este acto jurídico existe una norma que te favorece a tu caso particular, la puedes aplicar retroactivamente, pero no en perjuicio, ¿no? Entonces, creo que esas son, digamos, las reglas iniciales o principales del juego sobre las que la autoridad y los contribuyentes debemos, pues, de trabajar o de comunicarnos, ¿no? Bien.
Bien, es por un lado. Por otro lado, ¿cuántas facultades de comprobación existen en materia aduanera? Ya entrando al tema. Entonces vamos principal. a la materia aduanera. Sí. Como te decía, Carlos, la materia aduanera es un mix de las disposiciones generales y las híbrido, especiales, ¿no? Así es. Sí. Entonces tenemos que en estas facultades de comprobación existen facultades especiales y facultades generales. Especiales son aquellas que regula la propia ley aduanera, que es la ley especial, y generales son aquellas que regulan otras disposiciones fiscales de aplicación supletoria a la ley aduanera. En materia aduanera, el artículo 1 establece cuál es el objeto de la ley y también la posibilidad de aplicar supletoriamente el Código Fiscal de la Federación. Okay. Y luego el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 5, establece cuáles son las leyes que van a aplicar supletoriamente por cualquier deficiencia que tenga el código, ¿no? Que son todas las leyes federales del orden o del fuero, de todos los fueros. Siendo así, entonces, tenemos dos facultades de comprobación especiales. La primera de ellas es el reconocimiento aduanero, que se realiza cuando uno hace la importación o exportación de las mercancías. Técnicamente, a este proceso de importación o esta formalidad de importación o exportación se le conoce como despacho aduanero. Despacho aduanero. Los que nos dedicamos a esto de forma directa o indirecta, ya sabemos muy bien que cuando hablamos de un despacho aduanero, estamos hablando de una importación o exportación. Bien. En ese primer punto de entrada o de salida de mercancías es natural, si no fuera así sería algo muy extraño. Es natural que la autoridad tenga la facultad para revisar qué estás declarando, qué estás importando o qué estás exportando. De todas las facultades de comprobación, esa es la principal en materia aduanera. ¿Por qué? Porque te permite revisar en el momento en que estás haciendo el despacho aduanero la mercancía que estás importando o exportando, así como la documentación. Entonces, es una facultad perfecta en materia aduanera porque tienes todo el escenario para poder fiscalizar el cumplimiento de la obligación fiscal, ¿no? En ese reconocimiento aduanero, lo que hace la autoridad es que revisa la mercancía. Bueno, de hecho, me vas a entender, cuando tú haces un viaje internacional y regresas, tú le picas el botón a un semáforo, ¿no? Sí. En materia de entrada y salida de mercancías, no hay propiamente un semáforo, pero hay algo similar, que es un sistema aduanero, en donde al momento de modular el pedimento te va a decir si te toca o no te toca revisión. No es un sistema aleatorio, hay que decirlo, aunque pareciera que así lo es. Es un sistema preprogramado, en donde dependiendo del tipo de mercancía, si es sensible o no, pues entonces se desarrolla la facultad de comprobación. Por ejemplo, si tú vas a importar químicos, pues es muy probable que te toque revisión, ¿no? O sea, todo se va a revisar. Es muy probable, ¿no? Si traes químicos, si traes líquidos, si traes productos sensibles, por ejemplo, los textiles, es un producto muy sensible para nuestro país. Entonces, este tipo de operaciones normalmente se revisan. El procedimiento para revisar esas operaciones está dispuesto en la misma ley aduanera y consiste de forma muy sencilla en el levantamiento de un acta, es un acta de fe de hechos. Es un acta de fe de hechos. Donde los funcionarios y testigos que se encuentran haciendo el despacho aduanero, los testigos normalmente son empleados del agente aduanal o auxiliares, y por parte de la autoridad pues están ahí los funcionarios habilitados para ello. Se levanta un acta general. El objeto de esta revisión es revisar los datos de cuantificación, la naturaleza de la mercancía, su declaración dentro de los pedimentos, bueno, dentro del pedimento de importación y exportación y el pago de los impuestos. Se levanta un acta y esta revisión en términos generales, aunque no hay una disposición propiamente que te establezca un plazo, por práctica y por un manual que existe por ahí que se llama MOA, establecen un plazo de 3 a 5 días, de 3 horas a 5 días. ¿De qué depende que sea de 3 a 5 días? 3 horas es lo ordinario, de 3 a 6 horas es lo ordinario, pero puede ser hasta 5 días si hay una orden de la autoridad a nivel central en donde por el tipo de operación que se realiza, que además de ser seguramente un producto sensible, es un producto en donde se ha encontrado la autoridad que existen
o han existido algunos malos manejos, entonces a nivel central ellos ya tienen determinado cuáles son los productos que van a revisarse con procedimientos mucho más detallados, ¿no? Y te puede llevar hasta 5 días. Incluso pueden haber revisiones que lleven más tiempo, pero ya no son facultad propia de la autoridad fiscal aduanera. Por ejemplo, una revisión de la Procuraduría General de la República, cuando son temas de piratería o temas posibles químicos o armas, la PGR puede ampliar este plazo, incluso por mucho tiempo. Me ha tocado ver revisiones que duran hasta 3 meses. No porque tarden mucho revisando la mercancía, sino por la carga de trabajo que tienen ellos, ¿no? Pero lo ordinario es de 3 a 5 días en una revisión de reconocimiento aduanero, y en ese reconocimiento aduanero la autoridad lo que hace es, además de levantar esta acta de la relación general, acta de hechos, la mercancía que se considera de difícil identificación es muestreada. ¿Eso qué significa? Que le toman una muestra y la mandan a algún laboratorio para saber su composición técnica. Ojo, esto solamente sucede cuando es una mercancía de difícil identificación, que normalmente así lo es. Por mercancía de difícil identificación se entiende aquella mercancía cuya composición técnica no pueda ser apreciable a simple vista. Si tú te pones a pensar, Carlos, en la mayoría de los casos, cualquier textil, cualquier acero, cualquier lo ves líquido, luego. Pues, es difícil saber de qué está compuesto si no lo mandas a un laboratorio, ¿no? Entonces, normalmente en este tipo de procedimientos ellos toman muestra y lo mandan a un laboratorio, y el laboratorio se tarda alrededor de 1 mes aproximadamente para emitir un dictamen y te va a decir ahí cuál es la composición técnica del producto, ¿no? Entonces, en esta primera revisión, pues como ya lo dije, es una relatoria de hechos, se levanta un acta, se designan testigos, se analiza, se toman muestras del producto, se manda a un laboratorio, y si en esa revisión la autoridad no ve que haya pues ninguna irregularidad entre lo que estás declarando en tu documentación fiscal aduanera, que son los pedimentos y otros documentos que acompañan al pedimento, pues la autoridad te deja ir. Sale la mercancía en un transporte y dependiendo de lo que diga el laboratorio, después de 1 mes, pues pueden regresar contigo y decirte, oye, la mercancía que declaraste está mal declarada, puede haber una diferencia de impuestos, una clasificación diferente, algún elemento diferente a los que tú declaraste en esa importación o exportación. Aquí, por ejemplo, el encargado del cumplimiento fiscal que está dentro de la empresa, que por lo regular a lo mejor, ¿qué tendría que cuidar ahí al margen del agente aduanal? Porque el agente aduanal ya sabemos que tiene su propia responsabilidad. Sí. Y yo como contador de empresa, por ejemplo, que importo, por lo regular, que es una empresa importadora más que exportadora, ¿no? Que tiene mucha relación con el tema contable. Que tiene mucho. A ver, toda la operación aduanera. ¿Qué tendríamos que cuidar como materialidad? Claro. Mira, lo primero que yo diría es, el agente aduanal es una persona experta, encargada y destinada al tema de la operación aduanera. Pero es muy difícil que pueda cuidar todos los detalles de una operación dependiendo del tipo de mercancía. Entonces, mi primera sugerencia es no dejar solo al agente aduanal. Que las empresas, ya sean personas morales o bien ya sea una persona física, ellos revisen lo que está haciendo el agente aduanal y ellos le proporcionen toda la información que se pueda al agente aduanal. Lo primero que hay que hacer para que el agente aduanal haga bien su trabajo o pueda desarrollar bien su trabajo es darle toda la información técnica del producto que se está importando o exportando, para que él pueda identificarlo a través de una nomenclatura que se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Es algo que se llama fracción arancelaria. La fracción arancelaria te identifica a nivel internacional lo que es un producto por su aspecto técnico, uso y destino. Entonces, la primera recomendación de la empresa es involúcrate en la parte técnica con el agente aduanal, porque de eso depende la fracción arancelaria que va. Y la declaración, y toda la declaración que se hace. Involúcrate. Porque de esa nomenclatura, Carlos, son las obligaciones que tú debes cumplir, los impuestos. Bien. Entonces tú imagínate que no le das la información completa al agente aduanal, el agente aduanal hace su mejor esfuerzo y tienes una fracción arancelaria que el día de mañana, después de un dictamen de un laboratorio, te dice, este textil, pues resulta que tiene pues ciertas características que no van en esta clasificación. Van en esta otra. Van en esta otra. Entonces las regulaciones pueden ser completamente diferentes. Las regulaciones que se cumplen a la importación pueden ser desde sanitarias
hasta temas más especializados como la Sedena o alguna otra institución, ¿no? Pero normalmente este tipo de regulaciones tú tienes que cumplir con alguna etiqueta o con información comercial. Ahora, ¿qué pasa si el contador o el agente aduanal se equivocan en la clasificación? Bien, haces preguntas muy buenas, Carlos. A ver, yo quiero pensar perversamente que para que me cueste menos la voy a clasificar en este cuando debería de estar en este. A ver, platícanos de lo que pasa en ese tema. Sí, la verdad es un tema muy común que a veces lo que se busca es ahorrarse impuestos de importación. Yo no lo recomendaría porque el efecto, la verdad es que te puede traer muchos problemas. Si tú buscas una clasificación que sea más amigable económicamente, una identificación de tu mercancía que te lleve a pagar menos impuestos, si es descubierta por la autoridad, entonces tú tienes que pagar lo que dejaste de pagar con todos los accesorios. Con todos los accesorios que ya conoces, pero además con multas. Déjame decirte algo. En materia fiscal, la materia aduanera es la que tiene las multas más altas. Como tú sabes, una omisión de un IVA, una omisión de algún derecho, te lleva, conforme al Código Fiscal, a un pago de una multa del 55 al 75%. Así es. Bueno, en materia aduanera, la omisión de un arancel está penalizada con una multa del 130 al 150% de la contribución omitida. Actualizada, obviamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, y eso ahí no queda nada más, sino que si hay un incumplimiento de regulaciones o hay un incumplimiento de cualquier otra índole, es muy probable que caigas en un riesgo de embargo de la mercancía y de confiscación. Que una cosa es el embargo, que se le conoce como embargo precautorio, que es una medida que tiene la autoridad para retener la mercancía y evitar que vaya a desaparecer, ¿no? Sobre todo si es una contingencia grave, este tipo de embargos deben de proceder. Pero si dependiendo de este tipo de contingencia grave, te puede llevar a que la autoridad no solamente la retenga, sino se quede con ella, con independencia del procedimiento que vaya a seguir contigo. Aquí quiero ser muy claro. Parecería sencillo que si me meto en un problema y la autoridad tiene mi mercancía, se la queda y con eso se cobra. No. Te la quita y te sigue un procedimiento que te puede llevar a un crédito fiscal mucho más elevado que el costo de la mercancía. Si la mercancía no tiene pago de impuestos o está exenta, que hay muchas mercancías que en términos generales, sin aplicar ningún tratado internacional, no pagan aranceles, la multa es del 30 o del 70%, dependiendo de la circunstancia, del valor de la mercancía. Entonces, las multas en materia fiscal aduanera son altísimas y te pueden llevar a un perjuicio, digamos, con la sustracción y pérdida de la mercancía que estás importando o exportando. Entonces, por eso digo yo que no hay que dejar solo al agente aduanal, hay que apoyarlo. El agente aduanal hace muy buen trabajo, pero necesita el apoyo. Si el agente aduanal se equivoca. Bien, el agente aduanal en términos de la ley aduanera es un responsable solidario. No es un responsable directo. Y un responsable solidario en materia fiscal aduanera puede participar cuando haya una irregularidad y se finque un crédito fiscal, participará exclusivamente con el pago de impuestos, no de multas. Por desgracia, en materia aduanera... Entonces, si el agente no se equivoca, pues a lo mejor hay responsabilidad compartida. La hay, pero en materia de multas será del propio contribuyente, al 100%. Al 100%. El agente aduanal participará como responsable solidario únicamente del pago de los aranceles o impuestos que se hayan dejado de pagar, de tal forma que su responsabilidad es limitada. Y luego también hay una regla general que habla de la obligación y responsabilidad del agente aduanal, pero también hay diferentes excepciones. Una de ellas es que cuando la mercancía es de difícil identificación y el contribuyente no tiene la manera de comprobar que le dio toda la información al agente aduanal para que pudiera clasificar adecuadamente, el agente aduanal no será responsable. Así es. A mí no me dieron la información. Así es. Como el auditor que dictamina. ¿No? Oye, ¿por qué no puedo decir que sí, pero... Pues no me dio la información al cliente, pues yo saqué una muestra y no me dio, pues yo no lo observé. Sí, mi actuación fue limitada. No lo observé. Fue limitada.
Sí. Pero ahí tienes un buen punto, Carlos. Sí. Porque ¿no? entonces la responsabilidad, si me permites decirlo de una manera muy práctica, es propiamente del contribuyente importador o exportador, incluso si se equivocó el agente aduanal. Por eso es importante tener una relación muy estrecha con el agente aduanal. Bueno, yo como abogado, ¿qué te voy a decir? Conviene tener un contrato estableciendo muy bien cuáles son los derechos y las obligaciones que van a interactuar entre el agente aduanal y la empresa importadora y exportadora, y que tú te metas a la operación. La mayoría de las empresas, y eso sí... delegan todo en el agente aduanal. Confían absolutamente en el agente aduanal. No está mal, está bien, pero repito, el agente aduanal a veces no es mago como para entender todos los detalles de la mercancía que se está importando y las obligaciones que se tienen que cumplir. De tal forma que tú tienes que ayudar. ¿Cómo es la mejor ayuda? Dándole toda la información técnica que necesita. ¿Cuál sería la peor irresponsabilidad del contribuyente? ¿No darle o darle información errónea que hagan que el producto se clasifique con una fracción arancelaria menor? Pues ambas posiciones pueden ser muy malas, ¿no? No dar la información completa o darla equivocada te va a producir que se clasifique mal la mercancía, te puede generar un mal pago de impuestos, un incumplimiento de una regulación. Tú imagínate que lo que vas a importar es un jugo y hay regulaciones sanitarias que debes cumplir previo a la importación, para el envase, para la presentación del producto, temas de pasteurización, para el control de microorganismos. Si tú no lo cumples al momento de la entrada, ya no lo puedes cumplir después. Entonces, automáticamente el incumplimiento de una regulación previa a la importación, que sea diferente a algo de información comercial, estás pelas. Porque ya lo importaste el producto, ya lo detectó la autoridad, ya hay un análisis de laboratorio, habían regulaciones que viste haber cumplido, no las puedes cumplir. ¿Qué pasa? Perdiste la mercancía y vas a pagar, ojo, cuando proceda la confiscación de un bien, si no lo pueden confiscar, tú tienes que indemnizar también a la autoridad con el valor del 100% del producto. Entonces, te va muy mal. Sí. Entonces, en resumidas cuentas, respondiendo a tu pregunta, Carlos, de cuáles son las recomendaciones que podemos o que aplican en el manejo con el agente aduanal y en un despacho aduanero, lo primordial es entregarle toda la información que tú puedas. Es preferible más que menos al agente aduanal. Que sobre. Además, tú tienes el contacto con el proveedor. Sí. Tú eres el único vínculo con el proveedor y el agente aduanal para entregar esa información, porque el agente aduanal no es adivino. Entonces, lo primero será pues presentar toda la información. Lo segundo es apoyarle a él con otra información general de la mercancía. Si son textiles, cómo lo traigo, cuándo va a venir. Porque luego también las empresas mexicanas empiezan a pasar la información al agente aduanal cuando la mercancía ya está en la aduana. Incluso si viajó en barco y a lo mejor pasaron 15 o 20 días en su trayecto, le dan la información hasta el último momento al agente aduanal y le piden que la mercancía la saque para ayer, ¿no? No para mañana, sino para ya. Entonces, esto no ayuda para el agente aduanal. Y, como ya lo dije, también conviene tener un contrato suscrito con el agente aduanal para entender los derechos. Un contrato con el agente aduanal. Sí, para entender cuáles los derechos y obligaciones de ambas partes. Porque, así como tú dijiste hace un momento, el contribuyente confía absolutamente en el agente aduanal, pero el agente aduanal no puede hacer todo. Entonces hay que entender muy bien qué debe hacer el contribuyente, qué debe hacer el agente aduanal y cómo vamos a trabajar en conjunto en esa relación de servicios. Bien. Este es en el despacho aduanero. Así es. ¿Y la segunda? Esa es la primera facultad de comprobación especial que está en la ley aduanera. La segunda facultad especial es revisión de mercancía en transporte. Bien, revisión de mercancía en transporte. Así es. A ver, esta. Cuando la mercancía sale de la aduana o está en un punto de transporte, incluso de una bodega a otra, la mercancía tiene que estar amparada con diferentes documentos. Ok. Y la autoridad puede o tiene las facultades o atribuciones para revisarlo. Desde el momento que sale la mercancía de la aduana, la autoridad puede pedir una revisión, pero este tipo de revisiones no son como las que vemos, donde una policía detiene a un transporte, abre el contenedor y está revisando qué tiene. Esa es una revisión que normalmente hace otro tipo de autoridad y para revisar otro tipo de cuestiones. En materia aduanera, una revisión de ese tipo conlleva a un reconocimiento aduanero. ¿Qué significa? Detienen el transporte y lo tienen que llevar
a una sección aduanera o a una aduana cercana para, al igual que en el caso de reconocimiento aduanero, levantar un acta de una relación de hechos y revisar, tomar muestras y poner testigos, etcétera, ¿no? Al igual que en el caso de reconocimiento aduanero, este tipo de facultad tiene por objeto revisar lo que estás declarando con relación a la mercancía que traes. ¿Es como una segunda revisión? No. ¿O no tiene que ver? Yo creo que son revisiones independientes. Pero lo cierto es que puede ser una segunda revisión. Porque regresa a la anterior, ¿no? O sea, hay ocasiones, Carlos, en donde la mercancía sale de... Después de que es revisada en la aduana, sale de la aduana y regresa y ahí otra vez. mismo la paran el transporte y regresan la mercancía. ¿Por qué hace esto la autoridad? Porque puede ser que el tiempo de 5 días o de 3 o 5 horas no sea suficiente para hacer un examen a profundidad de la mercancía, ¿no? Entonces cuando la autoridad requiere más tiempo... Puede. A ver, entonces puede, déjala salir, ¿no? Y luego tráetela de regreso. Así es. En la práctica esto sucede. En la práctica sucede. Jurídicamente, cada una de estas facultades de comprobación son individuales y autónomas. De hecho, ahorita que avancemos un poco más, voy a hacer la pregunta de si se pueden desarrollar una o varias al mismo tiempo y qué es la cosa juzgada, etc. Pero ahorita dame oportunidad y lo platicamos. Entonces, bueno, tenemos 2 facultades especiales, que es la de reconocimiento aduanero y revisión de mercancía en transporte. En ambos casos, la revisión se practica en una aduana, frente a funcionarios, frente a testigos, con una relación de hechos, se pueden tomar muestras y se verifican las características técnicas del producto declarado contra el producto físicamente que se encuentra en esa aduana. Hay otras 3 facultades de comprobación generales que son aplicables supletoriamente por el Código Fiscal de la Federación, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o de escritorio. Así es. Y ahora, pues a partir de hace un par de años la revisión electrónica. La revisión electrónica, así es. Este tipo de facultades de comprobación operan también en materia aduanera. Brevemente, diré yo que la visita domiciliaria es una actuación en donde la autoridad acude al domicilio fiscal del contribuyente, incluso puede ir a las sucursales, para revisar qué tipo de mercancía ha sido importada y la documentación que ampara esa importación y exportación. En el caso de la revisión de gabinete o de escritorio, la autoridad te pide que lleves la documentación e información directamente a las oficinas de la autoridad, atiéndeme a mí, la que corresponde a la jurisdicción donde está el domicilio fiscal, pero también ambas tienen por objeto revisar el cumplimiento y pueden, con la única limitante, revisar operaciones de hasta 5 años para atrás, ¿no? Bien. Hablaremos de caducidad y prescripción en un momento más. Y la tercera facultad de comprobación, como tú sabes, o lo acabas de decir, es la revisión electrónica, en donde, irónicamente, el Código Fiscal indica que inicia con una preliquidación. ¿Por qué inicia con una preliquidación? Porque este tipo de facultad de comprobación es una facultad muy particular en donde la autoridad, cuando la desarrolla, es porque ya detectó alguna irregularidad de toda la información que tiene en sus registros internos. Una omisión, un error. Así es. En toda operación aduanera de importación y exportación... Es una presunción. Hay una presunción ya, digamos, formada a través de una revisión de documentación. Relativa, ¿no? O sea. Muy, muy objetiva. Entonces, la revisión electrónica inicia con una preliquidación y uno tiene en un plazo de 15 días que aportar cualquier prueba para desvirtuar esta presunción. Y eso es por buzón tributario. Eso es por buzón tributario, así es. Correcto. Después de esos 15 días, la autoridad puede hacerte un requerimiento adicional en un plazo de 10 días y tú tienes otros 10 días para desahogarlo, ¿no? Bien. Si quieres, vuelvo a retomar. En estas 3 facultades generales, la visita domiciliaria es una visita de la autoridad. La autoridad tiene un plazo de 12 meses desde que notifica el inicio de la facultad de comprobación hasta que emita su última acta para que concluya esta revisión. Última acta final. Hay una última acta parcial. En toda la revisión que realiza la autoridad, en ese periodo de 12 meses, levanta diferentes actas que se conocen como actas parciales. Puede levantar las que quiera. Incluso puede habilitar horarios
y días para hacer su revisión. Hay revisiones que llegan un viernes y terminan el lunes y se quedan a dormir en la empresa, ¿no? Habilitan días y horas. Con la única limitante, como te digo, Carlos, que ellos tienen 12 meses para cumplir con esa revisión general. En todo este periodo ellos levantan diferentes actas hasta que hay una última acta parcial. En esa última acta parcial ellos te ponen cuáles son las observaciones que detectaron de esa revisión. Y te dan un plazo de 20 días para que tú desvirtúes. Así es. Hoy, si quieres, déjame entrar al tema de los plazos. Bien. Quiero platicar de forma muy general. Correctísimo. Y ahorita entramos a la particularidad. La revisión de gabinete, como ya lo decía, es donde la autoridad hace una revisión, pide que le lleves la información y en lugar de visitarte, pues tú tienes que llevar toda la información, los originales y las copias para cotejarlos, ¿no? Es importante decir que en todas estas revisiones la autoridad siempre va a revisar el original para cotejarlo, pero no se lo puede llevar. Solamente puede llevarse copias o si tú presentas algo, deberás de llevar el original para que lo coteje y quede la copia simple, ¿no? ¿Eh? Bien. Entonces, no dejar originales. Nunca, porque se pueden perder. Ok. ¿No? Esa es otra recomendación. Sin duda, sin duda. Muy bien. Cuidarlos bien. Ahorita voy a hablar sobre algunas particularidades ya con mucho detalle de las facultades de comprobación. Pero antes de eso, creo que hay una pregunta obligada que es saber si la autoridad puede desarrollar diferentes facultades de comprobación al mismo tiempo. Okay. Y la respuesta es no puede. No sobre los mismos hechos y circunstancias y sujetos, obviamente. Si a ti te están iniciando una visita domiciliaria por un ejercicio fiscal 2017 sobre operaciones de importación con ciertas características, no pueden al mismo tiempo iniciar otra, como una revisión de gabinete, otra facultad de comprobación para pedirte lo mismo. No se puede. ¿Por qué? Porque ya hay una facultad de comprobación que está viva, digamos, y que todavía no se ha concluido. Hasta que se concluya, y dependiendo cómo se concluya, podría la autoridad desarrollar otra facultad de comprobación. O sea, no hay monstruo con 4 cabezas. No. Yo diría que sí lo hay. Sí lo hay, pero llevan sus tiempos y sus formas, ¿no? Si te concluyen o desisten una facultad como visita domiciliaria y no concluyen esa revisión o quedan sin efecto sus actuaciones, pueden ellos iniciar otra visita domiciliaria o una revisión de gabinete sobre los mismos hechos y circunstancias. Entonces, en resumen, yo diría, no pueden desarrollar diferentes facultades de comprobación al mismo tiempo, solamente de forma separada, y sí lo pueden hacer. Que haya concluido una, pueden iniciar otra. Ahora bien, con una limitante. Si en una facultad de comprobación se meten al fondo, determinan alguna irregularidad y esa irregularidad tú la litigas o te regularizas, ya se llama cosa juzgada. Bien. Entonces, aunque se concluya esa facultad de comprobación, no pueden iniciar otra facultad de comprobación por los mismos hechos y circunstancias porque ya fueron analizados y ya fueron resueltos. Sí, o sea... Porque si no, sería un cuento de nunca acabar. Entonces, claro, ¿no? Claro. Entonces, me hiciste una revisión en mi empresa, que es visita domiciliaria, me dijiste que hubo una irregularidad con un pago de aranceles. Bien, tal vez me regularizo, tal vez voy a defensa legal, pierdo o gane, al final yo tengo que pagar. Bueno, salvo que gane. Pero entonces ya no se vale que la autoridad después me inicie otra facultad por las mismas circunstancias, ¿no? Bien. Ahí creo que es entendible. Bien, ahora, entrando a detalle con cada una de las facultades de comprobación, como ya decía yo, el reconocimiento aduanero es la principal facultad de comprobación por la naturaleza que tiene, donde puedes ver la mercancía y lo que estás declarando en documentos. La foto completa. Así es. En esta facultad de comprobación tenemos un plazo, como yo dije, de 3 horas hasta 5 días y la autoridad lo que revisa es los hechos declarados en la documentación, las características de la mercancía, pueden tomar una muestra y dependiendo si en ese momento, Carlos, la autoridad detecta alguna irregularidad grave, las irregularidades graves están determinadas en el artículo 151 de la ley aduanera, entonces puede o no proceder al embargo precautorio de las mercancías. Si procede al embargo precautorio de las mercancías, inicia un procedimiento que se llama PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Ok. Si no hay embargo de mercancías,
sino que sale la mercancía y por alguna toma de muestras detectan que hay una irregularidad en la declaración de los bienes, también te puede iniciar un procedimiento sin embargo de mercancías. En ambos casos tú tienes 10 días hábiles, siempre que hablemos de días en materia fiscal, estoy de acuerdo. En términos del Código Fiscal son hábiles, y entonces tienes 10 días para presentar pruebas y alegatos. Y la autoridad, una vez que presentas tus pruebas y alegatos, respetando tu garantía de audiencia, tiene 4 meses para resolver y emitir una resolución final. Okay. En el caso de las visitas domiciliarias, como yo te decía, hay diferentes actas parciales, hacen diferentes tipos de requerimiento y en una última acta parcial te dan un plazo de 20 días para que ofrezcas tus pruebas y alegatos. Una vez que las ofrezcas o no, ellos emiten un acta final y después tienen 6 meses para emitir una resolución. Si no se emite resolución en el plazo de 6 meses, el acta final hace las funciones de resolución. Es como la liquidación, ¿no? ¿Qué es la liquidación? Okay. Después de ver tus pruebas y alegatos. Sí. En el caso de la revisión de gabinete sucede lo mismo. Tienen un periodo de 12 meses para hacer cualquier tipo de requerimiento y al final de esos 12 meses ellos, o antes de que termine ese plazo, tienen que emitir un oficio de observaciones. Bien. Y ahí, al igual que en el caso de la visita domiciliaria, tienes un plazo de 20 días para ofrecer tus pruebas y alegatos y ellos entonces tienen pues un periodo de 6 meses para emitir una resolución final. En el caso de la revisión vía electrónica, inicia con una preliquidación, tienes 15 días para ofrecer pruebas y alegatos, te pueden requerir en un plazo adicional de 10 días otra prueba adicional y tú tienes 10 días para desahogarla, ¿no? Y después de esto la autoridad tiene un plazo de 40 días para emitir una resolución. Igual muy son rápido. Es muy rápido. Una vez que se emite una resolución, ya sea a través de procedimiento administrativo, aduanero, una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Entonces, podríamos decir que ¿cuántas facultades podríamos tener en este tema? 5. 5 facultades de comprobación. Entonces, despacho, reconocimiento aduanero. Revisión de mercancía en revisión transporte. de mercancía en transporte. Visita y las domiciliaria. que conocemos fiscalmente. Exactamente. Revisión de gabinete y no en orden. No. De manera natural pensaría uno que el reconocimiento aduanero. No puede entrar una facultad fiscal primero. No. O sea, las fiscales serían después. Bueno, perdón, corrijo. Sí, dependiendo de la circunstancia. A lo mejor nunca te toca reconocimiento aduanero, ni te toca una revisión de mercancía en transporte, pero un día van a tu empresa y te revisan pues, tus operaciones y la documentación que soporte esta operación. Ok. Es importante decir, antes de pasar al tema de los medios de defensa, es importante decir que en todas estas tipos de revisiones, sobre todo las generales, la visita domiciliaria o revisión de gabinete, son mucho más atractivas para la autoridad porque pueden revisar múltiples operaciones de comercio exterior. Si la autoridad te revisa en transporte o en lo que esté ahí. Es lo que está ahí nada más. Correcto. Entonces es mucho más atractivo una visita domiciliaria o revisión de gabinete porque pueden ir incluso hasta 5 años para atrás de tus operaciones para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales aduaneras. En esos tipos de revisiones, sobre todo las de visita domiciliaria, hay que tener mucho cuidado porque lo primero que hace la autoridad es levantar un inventario de toda la maquinaria y el equipo que se observa en este domicilio. Y también hay que decir, la autoridad goza de un principio de legalidad. El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación te dice que basta con que la autoridad presuma la comisión de una infracción para que tú tengas la carga de la prueba para demostrar lo contrario. Hay un dicho en materia penal que dice eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Es un dicho popular que nos hace mucha risa, pero a la vez nos da mucha tristeza, ¿no? Sí. Bueno, en materia fiscal está por escrito. Eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario. Y es el artículo 68. Entonces, pues es conveniente, por eso decía yo, que en toda operación se cuiden los detalles para que no haya este tipo de problemas el día de mañana. Entonces te puedes ahorrar dinero escogiendo una clasificación que pague un impuesto menor,
y comprar un Bronco. Pero tienes un volado de 5 años en donde la autoridad te puede revisar y vas a tener que pagar con sangre lo que no pagaste en ese momento, ¿no? Entonces, lo conveniente siempre es hacer las cosas bien, porque además todo eso lo deduces fiscalmente. Claro. Entonces, lo que tú gastas de impuestos lo deduces y propiamente no es un gasto que te impacta, por supuesto, y la deducción es menor, no es del 100%, pero bueno, el impacto no es tan fuerte, ¿no? A ver, qué bueno que me lo dices. ¿Cuál es el valor de la deducción? O sea, ¿qué incluye? Pues todo lo que es el gasto de la Ok, importación. Entonces, todas las adquisiciones. Todo el valor de adquisición. El valor de adquisición más todos los gastos que incurres para llevar la mercancía hasta la aduana de importación. Esto se llama incrementables. Se llaman incrementables y dentro de este concepto también se incluyen regalías y pago de derechos. Ok. O cualquier retribución que el importador tenga que pagar al exportador como condición de entrega de la mercancía. A todo lo que tengas que erogar para que la mercancía Esa es tu base gravable. Ok. Este es el valor. Y esa es tu base para efectos de deducción. Correcto. Ese ¿no? es el monto de la deducción. Así es. Entonces, si tú tienes la experiencia de un buen manejo fiscal, la verdad es que no vale la pena jugar con tema de aranceles, porque la consecuencia es mucho peor, ¿no? Te puede costar hasta la mercancía. Correcto. Bien, hay que decir también que en esta materia, como la aduanera, como es fiscal, también pueden aplicar acuerdos conclusivos en términos del Código Fiscal. Entonces, Prodecon nos puede... Así es. En todas las actuaciones de la autoridad dentro del desarrollo de sus facultades de comprobación, la Prodecon nos puede apoyar para tratar de llegar a un acuerdo. Para mediar. Para mediar, incluso para observar la función de la autoridad en esos procedimientos. La Prodecon suspende, cualquier procedimiento de la Prodecon suspende los plazos. Luego a veces tenemos el problema de que tenemos muy poco tiempo para preparar la defensa y la Prodecon nos puede ayudar para integrar la defensa junto con la Prodecon y tratar de llegar a un acuerdo y avanzar en ese tema, ¿no? Ok. Bien. Para todo lo que pasa por la aduana se declara. Todo lo que pasa por la... Esa es una muy buena pregunta. La materia aduanera, Carlos, no regula cuestiones mercantiles. Regula la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Eso es importante. Entonces, a mí me regalan un equipo en Estados Unidos y propiamente a mí no me costó nada, si yo cruzo con ese equipo la aduana, yo tengo que declararlo. Y quitarle el monto de la franquicia que mejor tenga o las exenciones. No, yo tengo que asignar el valor de mercado del producto. O sea, no porque a mí me lo regalaron significa que el valor es cero. No. Tienes que declarar el valor que corresponde a un producto idéntico o similar en mercado y declarar el producto. Entonces, tú no te exentas nunca. Y sin importar si haya una operación comercial, tú tienes que declarar la mercancía de la entrada o la salida. De hecho, las maquiladoras en México funcionan con producto en consignación. El producto que ellos importan o los insumos que ellos importan y transforman en México no son de su propiedad, son propiedad de un extranjero. Bien. Y ellos lo que hacen es simplemente cumplir con un servicio de transformación o de elaboración de algún producto, ¿no? Una vez que se emite una resolución, en cualquiera de estas 5 facultades de comprobación, estamos ante un escenario donde ya hay una afirmación o una presunción. Entonces, ante una resolución definitiva, tenemos diferentes opciones para la defensa legal. A ver. Una de ellas es, la principal es acudir a un procedimiento contencioso administrativo ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es un procedimiento formal, seguido ante una institución formal. Sin embargo, antes de acudir a este tribunal y a este procedimiento en forma, tenemos la opción optativa de acudir a un recurso de revocación, regulado por el Código Fiscal de la Federación del 116 en adelante. El Código Fiscal de la Federación establece este recurso como una opción para discutir con la autoridad el asunto y tratar de resolverlo antes de acudir a un tribunal en forma. Antes de pelearnos. Así es. Una vez que se emite una resolución definitiva, tú tienes un plazo de 30 días hábiles para acudir a recurso de revocación o a juicio contencioso administrativo. Bien. Si tú no te defiendes en un plazo de 30 días hábiles, entonces se entiende que tú estás aceptando
tácitamente el crédito fiscal y ya no hay manera de defenderlo, salvo que haya un problema de notificación en donde se te fueron los plazos, no por una cuestión tuya, sino porque hubo una mal notificación. Pero bueno, ahorita sería un poco difícil por el tiempo. Se convierte en crédito definitivo. Se te convierte en un crédito, además líquido y exigible, así lo define la autoridad, donde te pueden llegar a ejecutar, a cobrar o embargar, congelar tus cuentas bancarias, etcétera, ¿no? De esta manera, entonces, tenemos 30 días para saber si vamos a acudir a la defensa vía recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El recurso de revocación es un recurso que nosotros decimos de reconsideración, porque se tramita ante el mismo SAT, que son se tramita vía electrónica y lo resuelve la unidad, la administración desconcentrada jurídica que corresponde a tu domicilio fiscal o la general. Entonces tienes 30 días para presentarlo, se hace vía electrónica, lo resuelve el propio SAT, diferente unidad administrativa, porque aduanas forma parte del SAT, sí. Y es recomendable cuando hay hechos notoriamente improcedentes, ¿no? Tiene también la ventaja de que tú no tienes que garantizar. Cuando es obvio que no procede. Que no había procedido, ¿no? También te sirve porque no tienes que garantizar el interés de crédito fiscal. En todo procedimiento tú tienes la obligación en términos del artículo 141 del Código Fiscal de garantizar a la autoridad que le vas a pagar. El artículo 141 establece diferentes opciones para ello. Entonces, si vas a recurso de revocación, no tienes que garantizar. Y es una medida que es recomendable si hay un hecho notorio, ¿no? También, otra de las ventajas que tiene el recurso de revocación es que tú puedes aportar pruebas adicionales. Si tú te vas directamente al tribunal fiscal... O sea, hay litis abierta. Exactamente. El principio de litis abierta y litis cerrada. Okay. ¿Qué significa este principio? Que en un tribunal en forma, como lo es el tribunal contencioso, ya no puedes aportar pruebas adicionales a las que no aportaste en el procedimiento administrativo, porque el tribunal lo único que va a analizar es si la autoridad se condujo adecuadamente conforme a los procedimientos y los lineamientos que marca la ley, el marco legal. Pero no va a determinar si hay una prueba adicional que pueda apoyar para resolver el asunto. Bien. De tal manera que los abogados que nos dedicamos a esto, y las empresas también lo saben, el recurso de revocación, como es ante una autoridad administrativa y estás buscando la reconsideración del crédito fiscal que te determinaron, es una muy buena opción para cumplir con ese propósito y integrarlo. Antes de llegar al juicio. Y prepararte para un posible escenario de juicio contencioso administrativo. En una de esas lo ganas en recurso de revocación. Por la experiencia que yo tengo, es difícil que te den una resolución favorable en recurso de revocación, salvo que sea, como lo dije... Es casi una confirmación de criterio. Es casi una confirmación de criterio. A ver, entonces, danos tus recomendaciones de todo lo que hemos hablado. Ya ven que siempre el tiempo nos apremia. De esto que hemos hablado, ¿cuáles son tus principales recomendaciones de acuerdo a toda tu experiencia? Bien, yo diría que la medicina preventiva, soy abogado y parecería irónico que lo diga así, pero yo siempre recomiendo la medicina preventiva. Bien. Hay un dicho que dice, más vale un mal trato que un buen juicio. Y aquí definitivamente lo que conviene es cerrar filas, supervisando que tu operación esté bien manejada, tu agente aduanal haga las declaraciones que debe hacer, te pase el expediente respectivo, tú lo revises. Hay diferentes obligaciones en cuanto a la documentación y la información que va a integrar un expediente. Así es que es muy, muy importante que hagamos revisiones internas por parte de la empresa, que no le dejemos esta responsabilidad al agente aduanal. Y además tenemos el gran beneficio de que si detectamos una irregularidad, tenemos, en términos del artículo 73, la posibilidad de hacer una corrección espontánea. Bien. Que es corregir tu situación fiscal antes de que la autoridad lo detecte sin pago de multas. O sea, acercarnos a los asesores para que nos revisen que los expedientes cumplan, que las clasificaciones cumplan, que la documentación esté... Tu expediente esté adecuado. Este portafolio, Así el tema es. de comercio exterior. Es correcto. Medicina preventiva es mi recomendación en resumen, ¿no? No soltar a la agente aduanal, hay que trabajar con ellos juntos y de la mano y creo que esa sería la mejor recomendación. Pues colegas y amigos, como siempre el tema nos apremia y yo sin antes agradecerle a Luis Ángel y le vamos a dar un pequeñito
reconocimiento por habernos... Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Sí, gracias. la verdad es que honrados con su presencia y bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y visto y nos seguiremos viendo en otra emisión más de, pues sin duda, pues uno de los mejores fiscalistas de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.